imagen arquitectónica del contexto, los elementos, apenas va empezando la grabación, empiezo de nuevo. Esta semana entonces vamos a ver forma, morfología, donde el autor nos dice que debemos llegar a un estudio de la forma y que ese estudio va a estar dado por las plantas arquitectónicas, por la imagen arquitectónica que ya existe en el contexto, que vean que ustedes y analizaron la imagen urbana de la manzana en que se encuentra nuestro predio. Bueno, eso conforma parte de la imagen arquitectónica existente, utilizando también los elementos compositivos como es geometría, ritmo y simetría para llegar a una forma, basándonos en las normas que nos dicen medidas de accesos, vestíbulos y circulaciones y que nos ayuden a organizar esa forma a partir de ejes, retículas, estructuras, conscientes de que esa forma va a tener ciertos materiales y además va a tener ciertas instalaciones. Esa forma o morfología también va a estar basada en sistemas de proporción que pueden ser antropometría, el modulor, proporción áurea y o inconmensurables. Nosotros ya aplicamos en ejercicios anteriores el modulor, cuando en el ejercicio de departamentos, un departamento fue el modulor que reguló el espacio y entonces le dimos diferentes organizaciones a partir de simetría, de geometría o de asimetría. Este ejercicio ustedes lo pueden acomodar los sistemas de proporción a partir de medidas antropométricas del cuerpo humano o otra vez a partir del modulor. En diseño tridimensional, el despacho que diseñaron fue diseñado a partir de una retícula o de una estructura de repetición donde cada espacio o cada forma de la retícula era el modulor que nos ayudaba a ordenar la forma y la morfología del espacio. En la forma y morfología también comprende lo que es el partido arquitectónico y posteriormente el anteproyecto y el proyecto. Esta semana vamos a trabajar exactamente hasta lograr, me voy a ir aquí a Classroom, clases, hasta lograr lo que es la forma, morfología, aplicándola a lo que es obtener una planta de zonificación sobre el terreno. Vean que yo no les había pedido que colocaran absolutamente nada dentro del terreno. En esta semana, ustedes sí van a partir del estudio de áreas donde hicieron la planta de cada espacio por separado, que ya generaron la semana pasada, y van a realizar una planta de zonificación ya sobre el terreno. ¿Qué información les va a arrojar? Si todos sus espacios caben en una sola planta o hay que hacer 2 o hay que hacer 3 plantas. Ya que tienen la zonificación y ya supieron si ocupaban 1 o 2 plantas para lo que es el programa arquitectónico y el estudio de áreas, lo que sigue es trazar la forma volumétrica de las fachadas que dan como resultado de esa zonificación de las plantas. Y estas dos van a estar trabajadas de manera inicial porque el plano arquitectónico lo van a realizar la siguiente semana. Entonces yo les sugiero no colorearlas y solo dibujar a lápiz. ¿Sale? Sí, lo más terminadas, pero solo dibujadas a lápiz para poder que la siguiente semana ya entren de lleno a trabajar lo que es el plano arquitectónico y aquí se concentren a que la zonificación sobre el terreno funcione en cuanto a decidir dónde va a estar cada espacio y cuántas plantas van a ser. Ok, me regreso al tema. El autor nos dice que tenemos al arquitecto, tenemos al problema arquitectónico, el arquitecto mediante una información, análisis, hipótesis y una valoración propia, aplicando la teoría y un juego de valores que tienen que ver con las leyes y normas, elaborará una serie de esquemas y matrices, ya sea abstractos o compositivos,
que lo acerquen a lo que es la planta y el volumen. Y a estos dos elementos, que es la planta y el volumen, es a lo que vamos a conocer como la composición arquitectónica. Y bien, a esta bibliografía es tal cual del libro, se las voy a dejar disponible para que ustedes la revisen y yo me voy a ir a revisar los videos del autor porque explica esta misma teoría de manera más clara. Entonces, a lo mejor viendo los videos y revisando después la teoría, ya va a quedarles mucho más claro de qué está hablando el arquitecto. Por ejemplo, en este apartado dice que la planta y la forma que tenga la planta va a ser importante para definir esa volumetría. Aquí dice que la forma la vamos a poder organizar en base a un punto con regularidad o en base a un punto con irregularidad o anarquía, que vamos a poder organizarlo en base a sensaciones visuales como simetría, geometría, que la geometría va a poder ser con cierta que responda a lo que es el contexto de asolamiento, viento y clima, que tenga cierta regularidad o irregularidad, que tenga aplicado o simetría o ejes de proporción, donde el edificio se extienda y se proporcione a partir de una imagen general que tenga que ver con la geometría, desde la geométrica básica hasta más complejas o puras o combinadas o irregulares, que nos ayuden a tener una forma genérica donde podamos, a partir de adiciones o yuxtaposiciones, sustracciones o erosiones o conjugación y agrupamiento o giros, obtener una forma más compleja. Aplicando el ritmo, este es otro elemento compositivo que nos va a ayudar a dar un orden sucesivo que nos ayude a romper con la monotomía que una sola caja donde abro ventanas. Entonces, el ritmo va a ser un estado de equilibrio que nos va a servir para organizar la forma, evita la arbitrariedad, sino que le da orden. Y esta puede ser con un orden sucesivo, puede ser con una progresión o puede ser con una alternancia. De estos tres, el que va a generar mayor atracción va a ser el ritmo de alternancia. Después el de progresión, que va a generar un interés. Y por último, el más aburrido, que es el sucesivo, porque solo genera una monotomía. Que es necesario para la forma también tener bien claro que se necesitan aplicar las normas estrictas de los reglamentos y leyes, también lo que tiene que ser tácitas, que si cuánto mide la circulación, que si no se debe cruzar con una circulación con otra, que si las zonificaciones, que no se puede pasar de un local, que no se puede atravesar un local para ir a otro, por ejemplo, de la recámara para ir a este baño, yo no debiera atravesar esta otra recámara. Entonces, esas son normas básicas y estrictas que debemos de respetar. También la forma va a tener que ver con orientaciones conscientes, va a tener que ver con que todas y cada una debe tener iluminación y ventilación natural. Inclusive el reglamento nos dice que si el espacio mide tantos metros cuadrados, no me acuerdo si es el 10 o el 25%, debe de tener de abertura en las paredes para que entre la luz y el viento. Y eso está normalizado. ¿No lo vieron en las normativas? Regrésense a ver cuál es el tamaño de las ventanas. El porcentaje de abertura según los metros cuadrados del espacio. Lo indica reglamento. Que las escaleras deban de tener un área específica de medidas, que la huella es tanto, que el peralte tanto, que el descalce tanto, que la altura mínima. ¿Lo vieron en el reglamento? ¿No lo vieron? Regrésense y véanlo. Y así nos va diciendo la bibliografía que es importante saber la normativa. También nos dice que para la forma es importante considerar que los accesos tengan un diseño y nos muestra variaciones. Por ejemplo, aquí
que tenga un pórtico que se amplíe y sea un elemento jerárquico, o que se enfatice mediante relieves, elevando lo que es el acceso, que se proporcione una vista haciendo un punto focal, decorando de tal manera que el acceso sea un punto focal, o que tenga un remetimiento al entrar, o que tenga remates que llamen la atención o que dignifiquen ese acceso. Para ingresar al edificio, yo no solamente tengo que poner una puerta, tengo que jugar con la composición y la forma de ese acceso. Entonces, la bibliografía nos hace consciente de ellos y nos muestra alguna de las variables que podemos utilizar. En el despacho, esto fue bien recurrente. Yo les decía, oigan, el acceso no puede ser nada más la puerta, ¿eh? Diseñen un elemento jerárquico para que se entienda que ahí está la entrada del edificio. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, aquí en la bibliografía nos muestra algunas variables. La forma de los vestíbulos también importa, la forma de la circulación, que si va a ser recta, que si va a ser radial, que si va a haber circulaciones verticales. Bueno, estas también afectan la forma general de la composición. Cómo van a ser las circulaciones interiores exteriores, que si va a haber cubiertas o descubiertas, que si va a haber acceso principal, secundario y de servicios, que si va a haber un acceso peatonal y uno vehicular. Esos también afectan en lo que es la composición. También en la forma nos dice que puede ser organizada en base a ejes, ya sean a partir de una forma o en base a elementos centralizados, o en base a retículas, que este fue el caso como organizamos lo que fue el despacho de arquitectos en diseño tridimensional a partir de retículas. Independientemente con qué maestro lo hayan llevado, trabajamos la forma y la planta arquitectónica a partir de una retícula de repetición que nos garantiza que haya una proporción de espacios. Y bien, pues dejo de lado la estructura porque tiene que ver con la cimentación. Sí, vamos a saber que independientemente la forma del volumen, si es maciza, la forma de la estructura, si es de retícula, que si las cubiertas de acero, que si las cáscaras o paraboloides van a tener cierta forma y que esa forma va a ser soportada por una cimentación. Bueno, somos conscientes de ellos, pero ahorita no vamos a entrar a profundidad en lo que es la cimentación, sino solamente que seamos conscientes que las estructuras, cualquiera de estas, pues van a impactar en lo que es la forma. Así como los materiales, obviamente, ¿no? Si es concreto, si es acero, si es una material textil, pues va a impactar en lo que es la forma. Lo mismo en las instalaciones, que también todavía las dejamos de lado las instalaciones, no entramos en este semestre a profundidad. Más bien no entramos a las instalaciones más que en criterios generales. Y bueno, que para proporcionar podemos utilizar cualquiera de estos sistemas. Ya hemos utilizado, como les decía, el sistema de proporción de la escala, esa ya la hemos utilizado. Ya hemos utilizado cuando decimos que un espacio va a medir la mitad del otro, cuando que un espacio va a medir una tercera parte, bueno, esa es la escala, la relación de escala. Ya hemos aplicado también el modulor en el de departamentos, donde el de departamento fungió como eh, modulor que determinaba las dimensiones de los demás. Aunque también el modulor puede ser basado en la antropometría humana o basarnos en sí en lo que fue la antropometría del cuerpo, donde aquí se basa en que todo tenga las medidas del canon y ver que uno de ellos es o el modulor de Leonardo da Vinci o el modulor de Le Corbusier, que vean que este mismo modulor de proporción antropométrica también aplica aquí en el de Le Corbusier, ¿no? Entonces, el modulor y la antropometría, pues son primos hermanos, por así decirlos. Es muy difícil trabajar uno sin trabajar el otro.
Ok, entonces, como les decía, la antropometría se basa en que todos los elementos en el espacio y el propio espacio tengan que ver con las medidas del cuerpo humano. Y esta estandaridad, la medida estándar de un humano es 1,75. Ay, ojalá y no me falle la memoria. Yo mido 1,50. A mí me faltaron 25 centímetros para la medida estándar que está diseñado todo. Entonces, si yo voy a manejar un auto que está con medidas estándar, como los que están en el mercado, mi asiento está hasta adelante porque me faltan 25 centímetros. Si yo estoy sentada, por ejemplo, en esta silla que tiene medidas antropométricas, pues yo no alcanzo a poner cómodamente los pies en el piso, yo lo tengo que poner sobre la estructura. ¿Por qué? Todo lo que está diseñado a nuestro alrededor, dígase arquitectura o artefactos, están diseñados para quienes miden 1,75. Quienes están más altos van a sufrir, quienes estamos más pequeños también vamos a sufrir, porque todo está diseñado para una medida estándar. No sé si sabían ese detalle. Vamos a apagar por ahí un microfonito que me está haciendo ruido. Ay, gracias, muchas gracias. Ok, entonces la antropometría nos da una relación entre el humano y el mueble. Y todas estas variables nos dan lugar a lo que es el partido arquitectónico, que son los requerimientos del cliente y de los reglamentos. Todo eso conjuntado da lugar al programa arquitectónico. El programa arquitectónico es organizado de manera jerárquica. Vean, de manera jerárquica donde podemos ver desde las diferentes dimensiones del espacio hasta la ubicación. Jerárquicamente, si estos dos accesos están al frente, quiere decir que son más importantes que este otro que está por la parte posterior. Y si vemos que son, vean que en la parte más jerárquica, que es el centro del espacio, está una plaza de acceso que es ingreso peatonal. De manera secundaria y del lado derecho tenemos la entrada peatonal, la entrada vehicular, y por atrás, como última jerarquía, tenemos el de abasto, o sea, el de maniobras, el de dónde van a entrar los trabajadores, dónde van a entrar los insumos. Entonces, el programa partido arquitectónico se debe organizar a partir de una jerarquía que finalmente en la forma van a dar resultado al peso y al volumen de la forma resultante. Entonces, el partido arquitectónico o programa arquitectónico debe considerar el uso, debe considerar el medio físico como ventilación, asoleamiento y clima. Y bien, y para esto también importa la infraestructura existente en el contexto, porque evidentemente tendrá que tener toda la infraestructura necesaria a la zona, y también importa el contexto urbano que ustedes analizaron en la semana anterior. ¿Por qué? Porque la respuesta que yo tenga respecto al contexto urbano existente debe adecuarse, o si el proyecto lo solicita, totalmente romper con el impacto urbano. En este caso es adecuarse al contexto urbano, ¿no? Para que genere el menor impacto posible. Cuando hablamos de impacto urbano, estamos hablando de afectaciones a las áreas circundantes, ¿no? Y yo puedo afectar al vecino con contaminación visual, ambiental y de ruido, de seguridad también, dentro de las principales. ¿Por qué? Bueno, no voy a poner ejemplos, pero esas son las maneras en que yo puedo impactar de manera desfavorable a un contexto inmediato. Entonces, el partido arquitectónico va a tomar fuerza a partir de cómo yo decida organizar, si de manera general, lineal, formal, radial, agrupada o en trama. Esos elementos que ahorita yo tengo como piezas sueltas, como estudio de áreas, donde tengo todas las piezas separadas. Entonces, el partido arquitectónico, según la forma que tome,
pues va a estar relacionado totalmente con la volumetría de la composición o del volumen. Y bien, hasta aquí llega este tema. Me voy a ir a los videos. Miren, les explico aquí en el video grabado para que lo repasen en la clase, qué vamos a ver en cada uno de los videos y de qué trata. Paro video y ya luego ustedes ven cada uno de los videos. Miren, en este primer video, Zárate, que es el autor de uno de los autores del libro de composición arquitectónica en el que nos estamos basando, nos habla en esta pequeña charla sobre qué hacer antes de proyectar. Y entonces, antes de proyectar, nos dice que antes de proyectar nosotros ya hicimos un análisis y evaluación de lo que son estas variables. Déjenme encontrar. Ajá. De lo que son estas variables, las que él maneja como exógenas, endógenas y egógenas para poder llegar a este proyecto arquitectónico. ¿Cuáles son las egógenas? Bueno, son los requerimientos del usuario. ¿Qué requerimientos tiene el usuario para llegar a un nivel satisfactorio del objeto arquitectónico? Las variables exógenas, que son las que están fuera del objeto arquitectónico, que tienen que ver con el contexto y clima. Y por último, las variables propias que genera el propio objeto de restaurante por las características de ser propiamente un restaurante. Entonces, por un lado tenemos las variables de la actividad, del usuario y del contexto y clima. O del contexto en general, ya estamos ahí incluyendo al clima. Luego también nos habla que antes de llegar a ese proyecto arquitectónico ya analizamos estas variables. Después nos explica cada una de esas variables. Y por último, nos hace conscientes de que una vez que ya analizamos todas esas variables, entonces podemos llegar a un programa arquitectónico, después partir a un concepto que nos dé lugar a un partido arquitectónico y que sea la síntesis gráfica de este programa arquitectónico. Entonces vean que aquí ya nos marca una síntesis gráfica del proyecto arquitectónico. Exactamente nosotros esta semana vamos a empezar con el programa arquitectónico para organizar lo que es el partido o el concepto. Y la siguiente semana vamos a trabajar con la síntesis gráfica. Entonces esta semana vamos a trabajar con estos tres elementos: el programa, el concepto y el partido. Y para eso necesitamos conocer el programa arquitectónico. Se los muestro. Este programa arquitectónico yo lo definí en base a las variables que propusieron en general los equipos. Aquí está, es el último, el programa arquitectónico. Este programa arquitectónico es el que vamos a trabajar todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque como lo dice el video, nosotros ya hicimos el análisis de todas las variables, de todas estas variables, para poder definir este programa arquitectónico. Entonces se los muestro, ¿dónde lo dejé? Aquí. Es el siguiente. Y con este van a trabajar todos. Entonces ese es nuestro programa arquitectónico final. Lo que hice yo fue conjuntarlo. Y entonces este programa arquitectónico recaba idea de los modelos análogos, recaba idea del reglamento y recaba las ideas de Newfer y Plazola, que nos dicen cómo debe de ser un restaurante y además adecuado a nuestro contexto Culiacán. Está zonificado en tres: zona pública, zona de servicio y zona exterior. En la zona pública vamos a tener el área de recepción, que va a tener una sala de espera y un registro. Ese lugar donde tú llegues y diga, muy bien, ¿a nombre de quién la mesa? ¿Y para cuántas personas? Muy bien, ahorita lo pasamos, puede tomar asiento. Entonces hay una sala de espera donde esa actividad se lleva a cabo. Va a haber un jardín interno, que este es opcional. El comedor va a estar dividido en tres áreas: el comedor general, el comedor privado para reuniones, que pueda cerrarse y abrirse, y va a tener el comedor en terraza.
Esas 3 variables de comedor vamos a tener: general, privado y terraza. Vamos a tener una barra de sushi, porque vamos a conservar la historia y la tradición del sushi, que surge en barras, ¿no? Y aquí en Culiacán surgió como una carretita, por allá en las Quintas, ahí surgió el primer sushi aquí en Culiacán, era totalmente una carretita de sushi, una barra de sushi en carretita. Entonces, para respetar esa historia, vamos a conservar la barra de sushi, tanto en Culiacán como en la historia general del sushi, vamos a conservar la barra como elemento simbólico. Vamos a proponer una barra de bebidas, que esta es opcional, si la consideran importante la ponen, si no, no. Va a haber una caja, que es donde se cobra. Fíjate que la teoría le dice de otra manera a la caja, pero no me acuerdo con qué palabra lo utiliza, lo que es el área de caja. Va a haber un baño para hombres y otro para mujeres. Va a haber un área de juegos, que esta va a ser opcional dependiendo al usuario que ustedes decidieron enfocarse. Se entiende que si no hay área de juegos, pues va a haber una sección de la población que no vaya, los que tienen hijos y que no puedan salir con hijos. Se entiende que si hay área de juegos, pues ese sector de la población que suele salir con hijos, pues va a ser un posible lugar a visitar. Y esta es opcional. Va a haber una zona de servicio donde se va a encontrar una oficina administrativa para que el gerente pueda hacer sus cuentas y la administración. Va a haber un almacén de productos y alimentos fríos, o sea que va a haber alacena y va a haber congelador. Va a haber una cocina. Dentro de la cocina van a estar un baño vestidor para empleados. Esto nos los pide reglamento, que según las dimensiones del local y de la cocina, debe haber cierto espacio para empleados. Y aquí muchas veces me han dicho los alumnos: maestra, yo trabajé en fulanito restaurante. Iba a decir nombres, pero mejor me callo, porque queda grabado y público. Bueno, hay alumnos que han trabajado en restaurantes y me dicen: maestra, pero yo trabajo en tal restaurante bien reconocido en la ciudad, está bien grande el restaurante y no hay ni siquiera vestidor para empleados, ni uno solo, cuando debiera de haber, aquí dice la teoría, 5 vestidores y un área de comedor para 10 empleados. Pues bueno, una cosa es lo que nos diga la teoría y otra cosa es lo que el reglamento nos permita. Entonces, si la teoría general nos dice que para que el espacio funcione o sea más satisfactorio, debo de poner esa proporción, yo como arquitecto la tengo que proponer. Pero si reglamento me permite no ponerla, pues puedo no ponerla. Y aquí voy a aplicar la palabra que les digo yo: México mágico. O sea, si México mágico te lo permite, puedes no ponerlo, pero éticamente sabes que estás haciendo mal. ¿Sale? Ok, entonces va a ser un baño vestidor para empleados. Va a haber una bodega o cuarto de limpieza, que ésta tenga un área de tarja. El área de tarja es donde se lava el trapeador, que es un cuadrito en el piso con una llave. Entonces, dentro de la bodega va a ser una especie de bodeguita para el material de limpieza o un cuarto de limpieza que debe de tener tarja. Va a haber un área para comedor de empleados que considere 2 personas. Dentro de la cocina, con que haya una mesa que tenga 2 sillas, se puede considerar comedor para empleados. No tiene que ser un espacio cerrado con paredes. Dentro de la misma cocina puede haber un espacio a un lado. Y luego tenemos la zona exterior. Esta zona exterior va a considerar un estacionamiento desde 2 hasta 4 vehículos, porque el reglamento nos pide 2, pero la verdad es que la mayoría en esa zona llega en vehículo, entonces si hay 4, pues no estaría mal, ¿no? Debe haber un acceso vehicular y debe de haber un acceso para proveedores, así como la teoría nos marcaba un acceso de servicio. Bueno, por ese acceso de proveedores o de servicio van a entrar los empleados, los insumos para, pues, los materiales, ¿no? Que son para cocinar y todo eso, todos los productos. Inclusive por ahí también van a salir las basuras. Debe de haber un vestíbulo exterior para acceso peatonal, una salida de emergencia donde esté ideada una ruta y una puerta de salida de emergencia. La bibliografía nos marca unas ciertas características
para la ruta de salida de emergencia y la ubicación de la puerta. Nos dice cómo debe ser la ruta y dónde debe estar la puerta. Como dato, la puerta debe tener ciertos metros de alejada respecto a al área de comensales. Y si la puerta queda más alejada de esa distancia, hay que poner 2 puertas de salida de emergencia. ¿No vieron ese dato en el reglamento? Regresen y búsquenlo. Para que sepan cómo es la ruta de salida de emergencia y cuántas puertas debe haber, si es solo necesaria una o 2, y dónde colocarla. Debe de haber un cuarto de basuras donde evidentemente la basura que salga de la cocina sea depositada, llegue el carro de la basura y la retire. ¿Han visto dónde está el cuarto de basuras en los restaurantes? Ni uno solo me puso el cuarto de basuras en lo que fue modelos análogos. No se preocupen, ya sé. Porque normalmente el cuarto de basuras está escondido, no lo vemos. Entonces, busquen en dónde los restaurantes colocan el cuarto de basuras. ¿Lo vieron en la teoría de Newfer y Plazola? No, regrésense y vayan a ver dónde. ¿No lo encuentran? Googleenlo para que sepan dónde colocar su cuarto de basuras. Debe de haber área verde o jardín y esta no es opcional. Sí o sí debe haber área verde o jardín porque en esa área verde o jardín pues vamos a tener las vistas hacia la terraza. O vamos a aprovechar las vistas desde la terraza. Ok, dato a considerar. Dentro de la cocina, sus respectivas barras. Deben de considerar dentro de la cocina las respectivas barras para pase de platillos y el lavado de plato, así como el almacén de productos. O sea, cuando el platillo está libre, debe haber un espacio sobre la barra donde pasen el plato para servirse. Y debe de haber también un área donde se laven los platos y donde se almacenen los productos. Ya dijimos que se van a almacenar productos a temperatura ambiente y productos de alimentos fríos, refrigerador y congelador. Bien, ese es nuestro programa arquitectónico con que el arquitecto nos dice que para poder llegar a este programa arquitectónico analizamos todas estas variables. Bueno, me voy a ir a la última parte donde explica lo que es la síntesis gráfica del proyecto. Un programa arquitectónico que ya teníamos previamente diseñado y que lo reforzamos de análisis de ese programa arquitectónico, nos va a surgir un concepto. Ustedes ya analizaron el lugar, analizaron el reglamento, analizaron las características del sujeto y tienen bien claro cómo van a hacer su proyecto. Ya tienen un concepto arquitectónico, ya saben cuál es la intención y cuál es su mensaje a través de programa, concepto, y esto nos va a dar ya en el terreno un partido. O sea, ya vamos a saber cómo disponer cada uno de los espacios en nuestro terreno. Y eso ya nos va a permitir, después de todo este proceso de análisis, llevar a cabo la síntesis gráfica. ¿Cuál es la síntesis gráfica? Un proyecto. Entonces, ahora sí vamos a proyectar con conocimiento de causa. No estamos viendo a ver si funciona, si no funciona, o a ver si es cuadrado, si es redondo. No, ya tenemos un concepto, ya tenemos una idea, ¿sí? Que en este momento ya podemos hacer el partido arquitectónico y el proyecto. Agradezco mucho su atención. Bien, listo. Vamos a ir con el siguiente video que aquí nos dice o nos explica qué es el programa arquitectónico. Y el programa arquitectónico, él nos dice que debe de organizarse en base a ejes principales, en base a diferentes tipos de organización, en base a cualquiera de estas organizaciones y nos muestra algunos ejemplos de diferentes disposiciones de los proyectos, ¿no? Tanto conceptuales como materiales.
ya que nos explica qué es el partido arquitectónico y cómo organizarlo, nos explica cómo llegar a la forma. Y para llegar a la forma, él nos dice que pues existen diferentes formas en arquitectura que podemos utilizar, como es las formas básicas: prismática, piramidal, filoesférica, poliédrica y mixtilínea. Y luego nos muestra un ejemplo de cada uno de ellas: formas piramidales, formas prismáticas, formas poliédricas, formas filoesféricas y, y por último las formas mixtilíneas. Nos explica cada una de ellas y por qué son importantes. El último video nos habla sobre qué es el concepto arquitectónico, y aquí en el concepto arquitectónico nos explica qué es esa idea o imagen concebida de lo que es el proyecto, y nos muestra el ejemplo de la vaca, ¿no? Como al escuchar el mugido, nosotros se nos viene una imagen mental de una vaca y luego, pues el concepto sería la vaca. Pero en la arquitectura, lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de objeto arquitectónico, por ejemplo, la casa habitación, nosotros tenemos una imagen, pero no solamente una imagen así, sino que nosotros estamos pensando en la forma y estamos pensando en las características de todo el espacio, no nada más en su tipología. Y eso es el concepto arquitectónico, que si quieren recordar cuál, en la hipótesis yo les hice construir con imágenes su concepto arquitectónico. Y su concepto arquitectónico lo hicieron solamente con el estímulo y el conocimiento que tenían en este momento, en ese momento. Pero ahora que ya estudiaron, pues si yo les vuelvo a poner a hacer la hipótesis, de seguro va a estar mucho mejor y más reforzado ahora que ya estudiaron la teoría, que antes que solamente tenían sus conocimientos previos. Y de eso habla nuestro tercer video. Bien, entonces voy a parar el video de la clase y vamos a ver los videos en tiempo real. Denme un segundo. Ay, no sé cómo parar la clase. Grabando, detener grabación.